Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, aprovecho y les agradezco que nos hayan invitado a impartir esta charla. Yo voy a comentarles el MUNA. El MUNA es el Museo de Naturaleza y Arqueología. Supongo que muchos de ustedes habrán visitado con sus profesores pues este centro que estaba ubicado al lado de la Iglesia de la Concepción, junto al TEA, en el centro de Santa Cruz. Y ahí nosotros, los científicos del Museo de Ciencias Naturales, nos ocupamos de la biodiversidad y de la geodiversidad. Lo que hacemos es estudiar, investigar, divulgar y conservar geo y biodiversidad. Bueno, las especies, muchas veces hablamos de ellas, son importantísimas, no solamente por el número, la cuantificación. Muchas veces hablamos de las especies que se describen, las especies que se descubren nuevas para la ciencia, cuántas especies están amenazadas, o incluso también, en cierta manera, cuántas se han extinguido. Y yo lo que quiero también aquí un poquito es reivindicar el papel de la biodiversidad como soporte de funciones que son esenciales. Hay que tener en cuenta que pues soportan funciones como la calidad del aire, la calidad del agua, recursos de todo tipo, es decir, que suministran los aportes de alimentación a humanos, el control natural de patógenos. Acabamos de escuchar una charla estupenda sobre los patógenos. Bueno, pues hay un control natural de patógenos también. En el MUNA lo que hacemos es que todos los conocimientos sobre biodiversidad y geodiversidad de Canarias, de la región macaronésica, los explicamos en nuestras salas de exposición. Aquí estamos viendo las salas del origen de Canarias. Explicamos cómo surgen las islas, son islas volcánicas, pues explicamos a los que nos visitan, a los visitantes, la tipología de los materiales, cómo son las erupciones en Canarias, el origen de Canarias, islas relativamente pues jóvenes, si tenemos en cuenta que estamos hablando de entre 20 o 30 millones de años de antigüedad. Y luego también en otra parte de la sala lo que hacemos es, pues explicamos los pisos, es decir, en las islas, tanto la fauna como la flora distribuida en función de los pisos en altitud, desde las zonas costeras con unas poblaciones no solo de fauna, sino también de pues, cardonales, tabaibales, vamos incrementando, vamos subiendo las medianías, podemos encontrarnos pues todo lo que son los palmerales, la zona también de pinares y finalmente la zona de alta montaña. Todo eso explicado en un contexto divulgativo muy interesante. Seguimos viendo imágenes de salas del museo, después que descubrimos cómo se originan las islas, pues lo que tenemos que explicar a nuestros visitantes es cómo son pobladas esas islas que surgen del lecho oceánico por toda suerte de vegetales y de animales, esas islas que son nuevas, que se están modelando por procesos mediante el viento y el oleaje, y donde también, como hemos dicho, los procesos volcánicos tienen un papel fundamental. Vemos también cómo son islas muy ricas en biodiversidad y donde los endemismos, es decir, los endemismos son aquellas especies que son solamente y exclusivamente de un lugar. Pues Canarias tiene la ventaja de tener una gran riqueza en endemismo. Y cuando nosotros recorremos las salas con este público que nos visita, les explicamos que hay un altísimo porcentaje de endemismos y explicamos también la tipología que tenemos de pues toda suerte de fauna, por ejemplo la herpetología, son animales, los lagartos, el gigantismo, la riqueza de la bifauna en los pinares con algunas palomas muy, muy interesantes. Pero vamos, básicamente cuando el visitante sale de esta sala, que es como un mosaico, como un collage de biodiversidad, sale con una idea de esa riqueza, ¿no? Por ejemplo, fíjense, tenemos 300 especies de arañas endémicas en Canarias, 3.000 especies de insectos endémicos, o sea que el endemismo, esa exclusividad es muy, muy importante. Seguimos avanzando y vemos otras salas, ¿no? Las salas botánicas, por ejemplo, las salas de biología marina, los modelos que tenemos de animales marinos. Estamos viendo un calamar gigante que tiene el museo conservado en sus fondos. Esto es una réplica. Los cefalópodos, los moluscos a los que pertenecen estos animales, no se pueden disecar por el tipo de tegumento que tienen. Vemos también pues modelos, ¿no? Réplicas de animales que tenemos en nuestras salas.
Nosotros le damos muchísima importancia en la siguiente a la divulgación de la ciencia. Por eso nosotros utilizamos un lenguaje que sea accesible a todo tipo de público. Para nosotros es muy importante que nuestras investigaciones sean luego trasladadas en esas salas, ¿no? Donde podemos ver, estamos viendo, por ejemplo, una muestra de todas las mariposas, ¿no? Que tenemos, toda la fauna entomológica importantísima que vemos en la siguiente diapositiva. También seguimos viendo salas de fósiles y de minerales, en este caso pues del mundo, aunque nuestro museo está enfocado a Canarias y la Macaronesia, pues también tenemos representantes de muchísimos lugares del mundo. Seguimos viendo, pues fíjense, a la derecha una representación de minerales, pero en la izquierda tenemos también en nuestras salas de exposición algunos de los fósiles más característicos de las Islas Canarias. Por ejemplo, a la izquierda un huevo de las aves que se dice existían hace muchísimos millones de años en Canarias, los huevos de unas aves no voladoras, similares a las avestruces, ¿no? O las ratas gigantes. El gigantismo es muy interesante en Canarias, chicos, porque no solamente los lagartos, sino también ratas de unos tamaños considerables que vivían en las islas y que en la época, por ejemplo, de los pobladores, cuando llegaron los europeos a Canarias, ¿no? Seguimos viendo imágenes de meteoritos, tenemos una importantísima colección de meteoritos en nuestra sala, porque llevamos a cabo proyectos de investigación con equipos interesantes, y bueno, se han desplazado al cercano continente africano y tenemos una representación de esos meteoritos que son, bueno, pues representantes de una vida, del origen del universo hace ya, pues podemos estar hablando de materiales de 4.000 millones de años. En las siguientes imágenes también te quiero decirles que visiten nuestros museos porque son museos del siglo XXI, estamos en Facebook, en Twitter, las redes sociales, es importantísimo que estamos viendo también en Instagram. Seguimos viendo cosas interesantes. Nosotros hacemos exposiciones novedosas. Quiero mostrarles algunas, como una que hicimos hace ya pues bastantes años sobre la fauna marina. Aquí no teníamos ni siquiera espacio en lo que era el museo. En aquel momento estábamos trabajando en el diseño de nuevas salas, también más exposiciones como Hogar, Dulce Hogar, donde hablamos de cómo nidifican los animales, ¿no? Esta exposición fue muy interesante, tuvo una importante acogida de público, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo nuestro departamento de reproducciones hizo un nido de un águila pescadora, ¿no? Y lograron casi prácticamente que fuera igual que en la realidad. Y también, como les digo, tuvo mucho éxito. O, por ejemplo, las exposiciones que hemos hecho sobre colecciones, ¿no? Las colecciones, nuestras colecciones, ¿no? Un legado que traspasa el tiempo, que nosotros custodiamos y que cuidamos. Vamos a seguir viendo cosas interesantes, como también eventos de formato más reducido. A veces nos dicen, bueno, pues hay una actividad determinada por el Día Internacional de los Museos y entonces nosotros elaboramos pues eventos de formato reducido. Seguimos viendo colecciones que nosotros pues nos diferenciamos de otras instituciones porque nuestro trabajo se basa en las colecciones. Vamos a seguir viendo, dónde tenemos nuestras colecciones. Fíjense bien en esta diapositiva. Nosotros, el museo a la izquierda de la imagen, donde tenemos nuestros despachos, nuestras salas de exposición, pero a la derecha tenemos nuestras colecciones en el TEA, en los subterráneos del TEA. Ahí tenemos nuestras importantísimas colecciones, un material en húmedo, donde tenemos pues todo tipo de organismos, en frascos, y luego también tenemos un material en seco. Nosotros llamamos material en seco aquellos que no están inmersos en líquidos, en frascos conservadores y han sido, por ejemplo, naturalizados. También tenemos material genético y todo esto está en nuestras bases de datos. Vamos a seguir viendo imágenes. Nosotros, esto es muy importante, nosotros hacemos 3 labores en el museo. Conservación de colecciones, hacemos que tienen un proceso, unos protocolos complejos, unos protocolos muy complejos. La investigación, hacemos proyectos de investigación nacionales, europeos, locales, y luego la difusión de todo ese conocimiento de esas colecciones a un público variado, entre ellos, por ejemplo, ustedes que nos visitan en el museo. Fíjense la tipología de nuestras colecciones, de todo tipo, cajas entomológicas, pieles,
huesos, animales completos disecados, material en húmedo. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos cómo es importantísimo ese trabajo de campo. Nosotros hacemos un trabajo de campo no solo para investigar, sino también para recoger colecciones de manera respetuosa con el medio ambiente, pero también tenemos que tener esos animales y esas plantas que son representantes únicos y que tenemos que custodiarlos para las futuras generaciones. Nuestras colecciones importantísimas, material en húmedo, con unos complejos protocolos. Vemos nuestros almacenes en seco. La siguiente imagen, toda la amplísima colección que tenemos, por ejemplo, en este caso de avifauna, está perfectamente catalogada, etiquetada en bases de datos, cualquier información, cualquier investigador. Si seguimos viendo, esta es la colección botánica, nuestro herbario botánico, que es también muy importante, las colecciones entomológicas, millones de ejemplares perfectamente catalogados e identificados, que son consultados por investigadores que vienen desde fuera y que nos piden que, pues, consultar para comparar, para investigar, para describir o para ver si eso ya está, pues, es conocido por la comunidad científica. Estos detalles, fíjense, estos son colecciones de fósiles, vertebrados, y luego también, como les decía, material genético, que es muy importante, y nuestras bases de datos. Nosotros hacemos donaciones, recibimos donaciones, prestamos colecciones, intercambiamos material. Esto es muy importante, es un papel importante del museo. Ya les decía que muchas veces esos materiales estaban en las salas, no solamente guardados en nuestros almacenes. Tenemos, pues, conservados los almacenes, pues solamente un altísimo porcentaje, hay muy poco en las salas de exposición. Seguimos viendo algunos detalles de nuestro trabajo, cómo hacemos reproducciones, cómo preparamos esas salas de exposición. Son muchas, como les he dicho, muchas veces piezas originales abajo a la derecha, o bien réplicas en un celacanto, que es un animal que, como ustedes saben, no está presente en Canarias, pero es muy interesante porque es un auténtico fósil viviente. Entonces es un recurso para nosotros para explicar, pues, el tema de los fósiles vivientes, ¿no? Como son estos animales, fíjense ustedes, que nos están hablando de que no han evolucionado por la morfología arcaica, esta morfología tan especial que tienen esos fósiles. Y por ello, en todas estas salas seguimos viendo más imágenes. Aquí vemos una quimera que es también como otro fósil viviente, ¿no? En este caso es un animal auténtico, una preparación de una taxidermia de un animal que vive en Canarias, una quimera, entre Gran Canaria y Tenerife, a más de 2.000 metros de profundidad. Fue una donación, y en este caso también es un ejemplo claro de cómo es un animal que no ha evolucionado, la morfología, la forma de la boca, los ojos, las aletas poco evolucionadas. Por tanto, todo esto en nuestro museo nos sirve para divulgar ciencia. Aquí vemos también a uno de los conservadores cómo está pues, apoyando, asesorando, bueno, pues en este caso, pues alumnos de máster, alumnos de prácticas de grado, voluntarios de todo tipo que visitan nuestras instalaciones. En este caso, observando fauna pelágica, que es una de las líneas de trabajo de las que le hablaré. Aquí vemos también alumnado colaborando con nuestros conservadores en la preparación, en el ordenamiento y en la custodia de colecciones. Como digo, nuestro museo está siempre lleno de gente. Son gente ávida por el conocimiento que nosotros, pues, divulgamos, ¿no? Los he nombrado, ¿no? También los voluntarios, consultores de colecciones y cualquier tipo de figura, ¿no? Explicando nuestras salas, pero colaboramos con universidades e instituciones. Esto para nosotros es muy importante, como esas colecciones que nosotros custodiamos vigilando la temperatura, la humedad, el nivel de luz que puede afectarlas, con unas condiciones muy estrictas, son consultadas por personas que quieren, pues, comparar lo que ellos han recolectado, o bien haciendo estudios que luego se publican en nuestra revista, una revista que es una revista de ciencias, Vierea, que ahora está online, está divulgada a través de la plataforma Corre. Por tanto, tiene una amplísima divulgación a nivel mundial. Seguimos viendo cositas interesantes, como nosotros recuperamos colecciones antiguas, por ejemplo, colecciones en mal estado de particulares, de gente, pues, que tenía o que la ha donado al museo, cómo la recuperamos. Seguimos viendo cosas interesantes.
Aquí vemos un colaborador del museo en este proyecto de recuperación de colecciones antiguas. Seguimos viendo más cosas. O, por ejemplo, nos llaman porque han descubierto pues, un tesoro oculto como el del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz, un herbario maravilloso del siglo XIX, y nosotros pues, colaboramos con las instituciones en la recuperación de esos fondos tan importantes. Seguimos viendo imágenes porque nosotros también tenemos una función social muy, muy importante. Participamos en ferias, la Feria de las Vocaciones, llevamos lo que nosotros, nuestro proyecto que llamamos Naturalia, el museo en la calle, y pues vamos a los municipios, vamos a las localidades que nos requieren para explicar nuestro museo. La gente no viene al museo, el museo va a la calle, nuestro proyecto Naturalia, ¿no? Y colaboramos con toda suerte de ferias y de actividades de todo tipo, sobre todo para la gente más joven, pero también nos preocupa la ciencia ciudadana, llevar la ciencia a la sociedad. Entonces nosotros, por ejemplo, pues tenemos muchísimas consultas de ciudadanos de a pie, pues que encuentran casos curiosísimos como la chopa amarilla de lo alto de la imagen, o este extraño molusco a la derecha abajo en la imagen que nos donó un pescador que pues llegó al museo horrorizado porque había descubierto este extraño fenómeno que él no sabía encuadrar muy bien si era un pulpo o un calamar. Nosotros luego le explicamos con detalle pues que se trataba de un animal perfectamente conocido para la ciencia, un Vampiroteuthis, que está ahora ya descansando tranquilo en nuestras colecciones. Son lugares los museos de debate, conferencias, jornadas, ciclos especiales, divulgar es nuestro objetivo fundamental. Hacemos cursos de ilustración para todo tipo de público, un curso interesantísimo de ilustración científica, un curso de detective de naturaleza, donde pues tocamos temáticas interesantes, que ahora el próximo año 2022, imágenes de todos nuestros carteles, de todos los temas que hemos tratado, porque, como digo, nos interesa la investigación, la conservación de colecciones y la divulgación, pero todo tipo de público. Vamos a ver cómo no solamente adultos que visitan nuestras salas, sino también el público pues, de los colegios, de los institutos. Tenemos muchísimos recursos para ustedes, las maletas didácticas, donde en un pequeño contenedor intentamos concentrar pues, determinados aspectos de ciencia. Tenemos talleres para todo tipo de edades, para todo tipo de niveles educativos que, bueno, los chicos disfrutan, ustedes disfrutan muchísimo porque nuestros conservadores, pues, explican esa ciencia, explican las temáticas de una manera muy sencilla, ¿no? Aquí vemos todo como nuestro museo ebulle, está en ebullición de gente, de jóvenes interesados, ávidos. También, además de la revista más Vierea, tenemos una revista de divulgación, Macaronesia, interesantísima, donde pues también se publica muchísimos estudios a un nivel un poco más de divulgación. Y bueno, la Asociación de Amigos del Museo, que realiza excursiones, charlas divulgativas para todos aquellos que quieran, pues en su tiempo de ocio, dedicar un poquito a la ciencia. Nosotros nos apasiona la unión de disciplinas y los distintos profesionales, y bueno, participamos en muchísimos eventos como Natura Jazz, que pues, une música con ciencia. Hay imágenes espectaculares en unos ambientes pues, muy agradables, así que todos aquellos que quieran pues, también acercarse a conocerlos, pues están invitados. Pero la investigación es muy importante. Nosotras esas colecciones que guardamos, que custodiamos con unos criterios científicos, las tenemos que investigar en proyectos, como les dije. Participamos en proyectos que son nuestros solamente o bien en colaboración pues, con las universidades, con centros, etc. Y todo tipo de investigaciones marinas, estudiamos qué medio, qué fauna hay cerca de nuestros mares, nuestros océanos. Estamos muy vinculados con microfauna marina, seguimos viendo imágenes. La biología marina, como les digo, es muy importante. Vemos cómo precisamente, perdón, pónganme la anterior, por favor, la incidencia de los incendios en la fauna marina, una línea de nuestro trabajo. En la siguiente vemos también cómo, en la siguiente diapositiva, cómo también las erupciones volcánicas tienen una incidencia en la fauna marina. Vemos cómo también en colaboración con universidades, pues podemos también desarrollar proyectos conjuntos como el tipo de materiales volcánicos del Departamento de Geología y Paleontología. En la siguiente diapositiva vemos cómo toda esa información la plasmamos en artículos científicos y también
en paneles que llevamos a congresos de investigación. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo ese contacto, esa colaboración, esos consultores científicos que llegan a nuestro museo, pues analizan esas colecciones de cosas rarísimas que aparecen en nuestros muestreos. Estos peces son peces de gran profundidad. Y también en el departamento, otra línea muy importante de trabajo, los estudios de fósiles, ¿no? Vemos la conservadora de geología paleontología, recordemos los fósiles en Canarias, los proyectos, por ejemplo, cómo están investigando qué clima había en el pasado a través de los registros fósiles, de los registros fósiles que están apareciendo, qué lugares tienen interés geológico. Recordemos que hablábamos de biodiversidad, pero no hay que olvidar la geodiversidad también. Identificamos pues, en trabajos de campo determinados fósiles, como vemos aquí, y publicamos después en revistas especializadas. Seguimos viendo trabajos de campo que llevan a cabo nuestros paleontólogos y también nuestros geólogos. Vemos la conservadora en el campo con voluntarios que le ayudan. Tenemos una labor muy importante respecto a Cueva del Viento, todo lo que es el contenido científico del proyecto Cueva del Viento, que se lleva también aquí desde el Museo de Ciencias Naturales. Seguimos viendo, bueno, pues estamos implicados en la conservación y el respeto por el medio ambiente. Algunas compañeras en sus charlas hablaban también de este tema. Nosotros nos preocupa que el cambio climático, las especies invasoras, la contaminación, el hábitat, cómo se modifica y la sobreexplotación de recursos, y contamos a nuestros visitantes cuáles son los mayores peligros para las especies. Participamos en festivales como Ecofest o Plantarina, que tienen un marcado cariz conservacionista y de protección del medio natural. Bueno, el tema de los plásticos, ¿no? Con conferencias, con charlas, con talleres, como la incidencia del plástico en nuestras costas especialmente, cómo lo explicamos en talleres, que son además muy demandados. Y llegó la etapa del COVID-19 y el museo también en este caso se puso las pilas. Y en este momento, cuando estábamos viendo cómo desde, lo hablaba antes una de las compañeras, la zoonosis, bueno, estas zoonosis muchas veces que tienen enfermedades zoonóticas, tienen un origen también en cierta manera por un problema vinculado con las agresiones del humano hacia la naturaleza. Si vemos en las siguientes imágenes, muchas veces nos hablan, ¿no?, de patógenos que se originan en la fauna, pero muchas veces no nos damos cuenta que somos los humanos los que estamos provocando esto. ¿Cómo? Fíjense, los mercados húmedos, el comercio ilegal de especies, la manera en que se trata a esta fauna, cómo deforestamos, cómo contaminamos, cómo introducimos especies portadoras de patógenos. Por tanto, cuando hablamos de problemas de zoonosis, hay que ser muy cautos con culpar a determinados organismos de este problema. Muchas veces es el humano el que está causando todo esto por su mala e incorrecto trato que da a todo lo que es la fauna y la flora. Por tanto, el museo se implica participando en jornadas. Estos temas realmente están en auge, ¿no? Entonces ahí pues impartimos charlas, también damos talleres que están involucrados con estas cuestiones. Aquel museo pletórico de gente que prácticamente colapsaba casi los pasillos en la etapa COVID tuvo que ser modificado. Vivimos esto de una manera, bueno, con bastante lógica, aplicando y acatando toda la normativa, pero vemos también que nos volcamos en ese momento duro para nosotros en el que no teníamos ese contacto tan directo con nuestro público, pues por medio de pues las redes sociales, la página web que jugó un papel fundamental, pues ideamos ahí juegos para plasmar en nuestras páginas web, de la manera de tener conectado a nuestro público. Ideas como el Museo Responde, Ciencia Encriptada, publicábamos muchísimos artículos de divulgación, es decir, nos volcamos en ese momento en nuestros medios, ¿no? En este caso la página web y las redes sociales. Por tanto, nos planteamos que tienen futuro los museos de ciencias naturales y que hemos contestado, vamos a verlo. Pues sí, vamos a conquistar el futuro, porque estamos desarrollando una labor importantísima, sobre todo cómo divulgamos ciencia en función de edades, en función de los niveles educativos, es decir, nos estamos volcando en que esa ciencia se traslade a una sociedad y esa es una labor importantísima. Otro aspecto muy positivo es que las colecciones de los museos están ayudando a resolver problemas.
se hablaba de patógenos, se hablaba de cambio climático y da la casualidad que muchas veces cuando revisamos esas colecciones, cuando las estudiamos a fondo, estamos dando respuesta a todos esos problemas que nos están preocupando muchísimo, patógenos, como hemos dicho, bueno, cómo era en el pasado, cómo era el clima, vamos a nuestras colecciones y qué patógenos pueden contener determinadas colecciones, vamos a revisarlas. Tienen un papel fundamental. Y todas las disciplinas juntas, o sea, no podemos estar separados, biólogos, médicos, farmacéuticos, patógenos, ecólogos, todo tipo de profesionales unidos para dar respuesta a los problemas que nos preocupan. Ahí el museo está dando, digamos, está haciendo una labor muy importante. Y hay que también trasladar a los chicos, a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, a los jóvenes, que no podemos separar lo que es el mundo animal, vegetal, el humano, el ambiental, todo. Estamos hablando ahora a nivel de foro de lo que es la única salud ambiental. Por tanto, todos estamos relacionados. Esto es muy importante. Reivindicamos el papel de los museos de ciencias naturales. Vean cómo estamos implicados, cómo vienen a nuestros museos y se lo pasan genial, salen divertidos, es un lugar apasionante donde en un lenguaje sencillo explicamos ciencia y evidentemente vemos cómo también esa preocupación nos lleva a que aprovechemos cualquier lugar, hasta nuestros propios patios de vegetación, para poner nuestro granito de arena enseñando ciencia. Y bueno, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues dinamizar nuestras colecciones, desarrollar proyectos de ciencia ciudadana, proyectos de investigación interesantes, incidencia en erupciones, incendios, patógenos, cambio climático y sobre todo esperar que nuestros museos sean el lugar ideal donde siempre querer volver y recordar que allí los estamos esperando. Muchísimas gracias.